Estamos contentos de poder estar aquí y continuamos con esta serie en la carta a Timoteo. Así que busquen sus Biblias, Primera de Timoteo, capítulo 1. ¿Recuerdan? La semana pasada estudiamos los versículos 1 y 2. Hoy vamos a estar estudiando, enfocados más en los versículos del 3 al 7, aunque estaremos viendo algunos más adelante. Así que, bueno, vimos la semana pasada una introducción de quién escribió la carta, por qué escribió la carta y muchos detalles ahí, ¿no? A manera de introducción, hoy, yo sé que algunos de ustedes conocen mi testimonio. Hace 14 años Dios me llamó a estudiar la palabra de Dios a tiempo completo, tiempo en el cual yo nunca me arrepiento de poder haber invertido un año de mi vida para conocer más al Señor. Así que Dios usó a personas para poder alimentarme y fortalecerme y saturar mis sentidos con la palabra de Dios todos los días. Todos los días era una rutina ahí de estudiar la palabra de Dios y meternos para conocer más al Señor. Así que fue en el año 2010 donde yo dediqué ese año, me salí de la universidad y dije: Señor, yo quiero conocer más tu palabra, porque siempre la he tratado de leer por mí mismo y no entra. Entonces ese fue el año donde Dios me impulsó a vivir de manera diferente. Yo siempre había tratado de vivir mi vida y glorificar a Dios, pero el problema era que yo estaba haciendo las cosas al revés. Yo quería vivir una vida santa sin conocer a Dios. Y lo que pasó en ese tiempo fue que la palabra de Dios dice: la verdad os hará libres, ¿no? Entonces yo comencé a conocer al Señor, su palabra, y luego esa misma palabra hizo una transformación en mí. Y pues muchas veces nosotros queremos hacer las cosas al revés, ¿no? Queremos tratar de ser personas que glorifiquen a Dios, pero sin conocer a ese Dios. Y eso era lo que muchas personas estaban pasando en esta carta. Personas que querían servir, o que quizás se habían inventado sus propias enseñanzas y ahora estaban transmitiéndolas a otras personas, pero realmente no estaban basados en lo que la Biblia dice. Entonces es clave, hermanos, el conocimiento de la sana doctrina para poder ser cristianos sanos. Entonces, el conocimiento de la sana doctrina y de las escrituras nos van a llevar a nosotros a tener un comportamiento piadoso. Es difícil, es más, nosotros podemos tratar de cambiar y tratar de hacer buenas cosas, pero sin conocer las sanas escrituras, nosotros estaremos haciendo, por la manera errónea, estaremos sirviendo al Señor. Así que, dicho de una manera negativa, el desconocimiento de la verdad es la raíz de todos los comportamientos egoístas y anticristianos. Es por eso que la doctrina importa, ¿verdad? Así que Pablo había fundado la iglesia de Éfeso. Si usted lee ahí el libro de Hechos, capítulo 20, dice que Pablo instruye a algunos ancianos que iban a quedar en esa ciudad. Y Pablo les dice: yo ya me voy de aquí y estas son las instrucciones que yo les voy a dejar. Entonces, si va usted al libro de Hechos, capítulo 20, desde el versículo 28, usted va a leer algo similar a esto, que dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Este es Pablo hablando a la iglesia a la cual él después enviaría la carta de Timoteo. Y le dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y luego Pablo le dice: por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, esto Pablo lo escribió 10 años antes de que él mandara la carta. Y justamente lo que Pablo ha dicho 10 años antes, ahora se está cumpliendo cuando Timoteo es líder de la iglesia.
Entonces, ¿quiénes estaban ahora dentro de la iglesia? Habían salido lobos rapaces enseñando cosas sin sentido que no estaban basados en la palabra de Dios. Por eso Pablo le habla ahora a Timoteo y le va a dar algunas instrucciones de cómo Pablo debe lidiar con aquellas personas que están enseñando cosas que son contrarias a la verdad de Dios. Entonces, no había ocasión mejor para que Timoteo recibiera la carta, porque justamente lo que Pablo había dicho algunos años atrás, ahora justamente se está cumpliendo. Y Pablo había dicho, de entre medio de ustedes mismos saldrán lobos rapaces enseñando cosas que serán falsas y contrarios a la Escritura. Ahora vamos a Primera de Timoteo capítulo 3, Primera de Timoteo capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 3 en adelante. Y ahora usted va a escuchar algo similar a lo que recién leímos. Dice, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedares en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pero algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, el contexto de la carta nos dice que los falsos maestros ya estaban dentro de la iglesia, ¿verdad? Y Pablo le da instrucciones a Timoteo de cómo él debe actuar con estos falsos maestros. Entonces, para propósito de nuestro sermón, veremos tres cosas que se debe hacer con la falsa doctrina. Tres cosas que se debe hacer con aquellos que están enseñando falsas cosas dentro de la iglesia. Y lo primero que nosotros como cristianos o como líderes debemos hacer debemos ser capaces de identificar los falsos maestros, la falsa enseñanza. ¿Cuál era la falsa enseñanza que estaba promoviendo en el tiempo de Timoteo? Bueno, el versículo 4 nos lo dice. Vamos ahí al versículo 4, dice, ni presten atención a mitos y genealogías interminables, lo cual da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por la fe, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que los falsos maestros estaban haciendo era llegar a la iglesia y comenzar a hablar de muchas historias del Antiguo Testamento. Ellos habían mezclado historias del Antiguo Testamento y se ponían a hablar de las cosas que habían pasado. Y luego ellos se ponían a hablar de genealogías, dice ahí. ¿Qué es una genealogía? Una genealogía es cuando uno menciona de las raíces de alguien, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo se llamaba Santos Eligio tuvo a mi papá, que es Fabián Aguilar, y luego Fabián Aguilar tuvo a Abner Aguilar. Esa es una genealogía, ¿verdad? Ir a la historia de alguien. Bueno, los falsos maestros se ponían a hablar de dónde venía la historia de Israel y que este había engendrado al otro y que el otro al otro y que cuánto ellos sabían, ¿no? Y al final, ninguna de esas cosas tenía alguna aplicación cristiana. No se animaban los unos a los otros a la piedad, no se animaban los unos a los otros al contentamiento cristiano. No había ninguna aplicación que ellos pudieran sacar de todas esas historias y todas esas cosas que ellos se contaban entre ellos, ¿verdad? Así que no había ninguna relevancia en sus vidas. Mire, muy a menudo como pastor la gente quiere hablar conmigo de ciertos temas y es normal, ellos saben que yo me dedico a esto, a enseñar esto. Así que cerca de Navidad casi siempre se me acercan personas que son muy conocedores, muy sabios y comienzan a hablarme a mí de cosas como, ¿tú sabías que la Navidad no se celebra en esas fechas? Y tú sabías que si tú haces un estudio y te vas y haces aquí y allá, Jesús no nació en estas fechas. Y pasa algo similar durante la Pascua. Muchas personas han venido y me han dicho a mí, ¿sabes?
para que Jesús haya resucitado en el domingo, Él no pudo haber muerto en el viernes, porque la hora tal, y que aquí, que allá. Y bueno, yo los escucho a ellos. Pero muchas veces todas esas conversaciones que yo tengo con este tipo de personas no lleva a ninguna aplicación, a ninguna motivación piadosa, a ningún ánimo cristiano, y terminamos hablando pura palabrería, ¿no? Entonces era lo que estaba pasando con estas personas, los falsos maestros que menciona el apóstol Pablo. Y si nosotros nos ponemos a pensar, quizás ni eran cosas malas lo que ellos estaban hablando. Quizás con un buen corazón ellos querían pasar un buen tiempo con la gente, pero Pablo está diciendo que estas personas están mal enfocadas cuando ellos vienen y pasan tiempo con otros hermanos, ¿verdad? Entonces lo que podría ser un tiempo de edificación era más que todo una pérdida de tiempo. Fue justamente lo que pasó cuando se celebraba la Cena del Señor, ¿no? En los primeros tiempos dice que era un tiempo de compartir, donde al comer se recordaba el sacrificio de Cristo, y luego ese comer se convirtió ahora en una borrachera. La gente llegaba solo a tomar vino y todos llegaban de un solo a la mesa para agarrar la mejor comida, y se perdió el centro y la esencia de lo que era la Santa Cena. Entonces, por eso ahora nosotros damos un vasito para que no se peleen por la comida. Bueno, no es esa la razón. Pero la reunión, hermanos, debería ser algo edificante, algo que motivara a los otros hermanos a glorificar al Señor. Así que Pablo dice que estos hombres estaban metidos en tantos mitos, en tantas historias de otras familias, para llegar a discusiones sin sentido que no abonaban nada a la fe. Entonces, estos falsos maestros también decían entre sus enseñanzas que si alguien quería llevar su cristianismo a otro nivel, no tenía que casarse. En el capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, usted puede leer eso. Y luego dice, y si usted quiere ser aún mejor cristiano, deje de comer ciertos alimentos y ahora usted se va a volver casi un ángel, ¿verdad? Entonces, ¿no les parece algo muy similar a lo que nosotros hemos vivido por años dentro de la religión? Yo recuerdo muchas veces en Semana Santa, ¿no? Nadie puede beber, ¿verdad? Y se enfocan mucho en el no hacer, ¿verdad? Hace poco estaba yo en un torneo de fútbol y uno de los árbitros con los cuales yo estaba trabajando me dice, oye, ¿tú quieres mi comida? Porque nos proveen comida, y yo le dije, ¿por qué? Bueno, es que el sándwich lleva carne, dice, y yo quiero glorificar a Dios porque hoy es viernes, entonces yo no como carne los viernes. Entonces, para esa persona, esto lo lleva a otro nivel espiritualmente, ¿no? Y así le hemos ido poniendo cosas a la fe, ¿verdad? Poco a poco, estos hombres le iban poniendo cosas a la ley. Entonces ellos crearon su propia ley. Ellos llegaron a decir, bueno, si quieres ser más santo, entonces no te cases. Lo cual es totalmente contrario a la palabra de Dios, ¿no? Porque el diseño del matrimonio lo hizo Dios y es bueno. La palabra de Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Entonces, ven como poco a poco ir poniendo a la ley ciertas cosas, entonces va tergiversando lo que Dios dice. Entonces, puedo dar un sinnúmero de ejemplos que la gente ha puesto para llevar su cristianismo a otro nivel. Por ejemplo, en mi país hay una basílica que se llama la Basílica de Suyapa. Entonces, hay un camino para llegar hasta la basílica y muchas personas llegan cada año y tienen que irse desde la entrada, que es una calle de concreto ahora, hasta la entrada de la iglesia de rodillas. Y entonces eso hace a esa persona supuestamente más santos delante de Dios, ¿verdad? Y entonces muchas veces los falsos maestros ponían ciertas cosas para llegar al próximo nivel, ¿verdad? Pero muchas veces eran cosas que quizás parecen inocentes, quizás parece que no son anticristianas y parece que esas personas estaban realmente alineadas. Pero cuando usted examina muchas de esas cosas, realmente el sacrificio de Cristo estaba siendo desvalorado.
Y lastimosamente eso no es nuevo. Pablo tuvo que escribir una carta a los Gálatas porque los Gálatas estaban diciendo, miren, nosotros tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo y luego tener que circuncidarnos y hacer ciertas cosas que la ley dice. Y luego Pablo les escribe, les dice, el sacrificio de Cristo es suficiente para limpiar sus pecados. Ustedes no tienen que añadir nada más a lo que Cristo ya hizo, ¿verdad? Así que somos nosotros muchas veces, caemos en eso mismo de que queremos poner algo más al sacrificio que Cristo hizo. Y Pablo dice, cada vez que nosotros hacemos eso, entonces nosotros nos convertimos en falsos maestros. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos sido culpables quizás de enseñar cosas que son antibíblicas? Yo levanto mi mano. De hecho, yo quisiera aconsejar a aquellos que son nuevos en la fe, ¿no? Y comenzamos nosotros a agarrar, ahora es muy fácil agarrar cosas de TikTok y agarrar ciertas cosas y publicarlo. Mire, yo he tenido que borrar publicaciones de mis redes sociales porque vi que parecían cosas que se alineaban con la palabra de Dios y de repente me di cuenta, yo creo que esto está desalineado con la palabra, con lo que la palabra dice. Y he tenido que ir y eliminar ese tipo de cosas. Entonces, al final todos podríamos llegar a ser culpables, ¿no? De propagar cosas que son anticristianas. Entonces, debemos arrepentirnos. Estos hombres tendrían la oportunidad de arrepentirse. Timoteo tenía que hablar con ellos y decirle que lo que ellos estaban haciendo era desvalorar el sacrificio de Cristo. Entonces, lo primero que tiene que pasar para que una iglesia sea sana es ser personas que sean capaces de saber cuando una persona está hablando falsa doctrina. Y lo segundo que tiene que pasar es ser capaces de con amor venir y corregir a ese tipo de personas. Entonces, el versículo 7 dice, Pablo le dice a Timoteo que Timoteo debe denunciar a esos falsos maestros. Entonces, eran aquellos que tenían muchas opiniones sobre la ley y luego Pablo dice que ni saben ni entienden las cosas sobre las cuales hacen declaraciones categóricas. Entonces, muchas veces estos falsos maestros estaban llenos de orgullo, haciéndose pasar como personas que sabían más que otros, creyéndose personas con importancia, pero muchas veces quizás un falso maestro podría ser una persona de buen corazón, que quizás él está tan seguro de lo que cree y tiene tan buena fe que quiere enseñarlo a otros y bueno, estaba enseñándolo a otras personas. Entonces, hablando acerca de si nosotros hemos sido culpables o no, yo me examinaba y yo decía, alguna vez yo he enseñado cosas, de hecho yo he enseñado cosas aquí desde el púlpito y he tenido que el siguiente domingo venir y decir, hermanos, discúlpenme, lo que yo enseñé la semana pasada no era realmente lo que la Biblia dice. Entonces, nosotros debemos ser humildes y llegar a ese punto de decir, muchas veces yo me he equivocado. Yo recuerdo el primer sermón que yo prediqué en mi iglesia, yo no sé cuántas herejías dije ese día, pero sí recuerdo muy bien lo que el pastor me dijo. Y esto fue lo que el pastor me dijo. Cuando yo terminé el sermón me dijo, mira, la próxima vez agarra un pasaje más fácil. Solo eso me dijo. Y yo creo que eso significó mucho. Porque yo creo que las barbaridades que dije ese día fueron muchas. Y él tuvo mucha misericordia para mí y me dijo, te esforzaste, buen esfuerzo, me dice. Pero la próxima vez agarra un pasaje más fácil. Así que muchas veces, hermanos, las buenas intenciones pueden llevarnos a nosotros a caer en el error. Y entonces Pablo viene y dice, hay que exponer a esos que están enseñando cosas malas. Hay que decirles a ellos, porque si no se van a quedar en el error. Y luego él dice, tienes que hablarles y con buen corazón exhortarles a que cambien la manera que ellos están enseñando. Por eso, hermanos, más adelante Pablo va a decir, mira, si alguien es nuevo creyente, no lo pongas a enseñar. Él no puede ser un obispo, él no puede ser un pastor, él no puede estar en un púlpito enseñando. Caemos muchas veces en ese error, ¿verdad? Porque muchas veces las personas que son famosas y que han estado en escenarios anteriormente de su conversión, se convierten y el siguiente día ellos están
enseñando a multitudes, ¿no? Ahora, en medio de eso, la palabra dice, eso no debe estar ocurriendo. La persona de hecho, Pablo, el apóstol de apóstoles, hermano, cuando Pablo se convirtió, dice que la gente le tenía miedo porque él estaba asesinando a los cristianos, ¿no? Entonces, pero ahora él se convierte y comienza a enseñar. Y luego vienen los apóstoles y le dicen, mira Pablo, tienes que salir de aquí, la gente no te cree. Y de hecho tú has hecho muchas cosas malas y lo que vas a hacer es que te vas a sentar y vas a aprender de nosotros. Usted lee el libro de Hechos, dice, y Pablo se sentó a los pies de los discípulos y estuvo ahí como 2 años aprendiendo de ellos antes de que Pablo comenzara a enseñar. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser capaces de reconocer el error que otros están enseñando. Y para reconocer el error, hermanos, nosotros, yo les dije, ¿verdad? Hay que conocer la verdad. Entonces, yo debo ser una persona como cristiano que debo ponerme a los pies de otros cristianos maduros para poder aprender. Yo, la mayor parte de las cosas que yo he aprendido, las he aprendido de amigos, las he aprendido de otros pastores, las he aprendido de maestros piadosos, que yo me he sentado ahí con ellos y simplemente he escuchado. Y yo creo que eso es lo mejor que un cristiano puede hacer en su vida, es sentarse a los pies de otros cristianos maduros que puedan enseñarles a vivir la fe cristiana. Entonces, Timoteo tenía que hacer algo con estos hombres. Entonces, Timoteo conocía la verdad, había sido discipulado por Pablo y ahora es algo que no es fácil. Le toca a él desenmascarar las cosas que estos hombres estaban enseñando. Y recuerden, Timoteo es un hombre tímido, ¿no? Timoteo es un hombre piadoso, pero es un hombre que le cuesta muchas veces. Y Pablo lo anima y le dice, tú tienes que hablar con estas personas y tienes que desenmascarar y decirles que lo que ellos están enseñando no es la verdad. Y luego le dice cómo debe hacerlo. Vamos al versículo 5. Dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de fe sincera. Mi mamá hace algunos días me dijo, mira, ella tuvo una mala experiencia en la iglesia, entonces se alejó de la iglesia. Ahora ella dice, mira, yo soy más santa que los pastores, me dice, porque yo no fumo, me dice, y yo no bebo, me dice, y yo hago muchas más cosas, mejores cosas que las que hacen muchos de los pastores que yo conozco, me dijo. Y pueda que tenga razón, ¿verdad? Pero yo amo a mi mamá y yo no quiero que ella quede con esa mentira en su mente de que porque ella no hace ciertas cosas, ella es más santa que otras personas. Porque la realidad, hermanos, es que solo hay alguien que puede santificar el corazón. Y por más obras que nosotros hagamos, ninguna de nuestras obras pueden santificarnos. De hecho, Isaías dice que nuestras mejores obras son como trapos sucios delante de un Dios 3 veces santo. Así que yo hablé con mi mamá y yo le dije, mire mami, usted está equivocada. Usted tiene que saber que el sacrificio de Cristo es el único que puede limpiar el corazón. Y yo creo que a ella no le cae el 20 todavía. Ella sigue pensando que las obras y las buenas cosas, porque ella ayuda a toda la comunidad, ella sigue pensando que eso la va a llevar al cielo. Y no va a pasar así. Si ella no agarra a Cristo y reconoce de que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, el único que puede perdonar los pecados, entonces ella quedará en el error. Entonces, ¿qué hice yo con mi mamá? Vine y traté de instruirla, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, es que yo amo a esa persona, yo no quiero no quiero ponerme a lo que esa persona está pensando o lo que está diciendo. Pero es necesario, hermanos, porque si nosotros amamos a alguien y esa persona está en el error y lo dejamos en el error, ese no es amor verdadero. Es como ver a alguien que camina al precipicio y dejarlo que vaya y muera. Entonces, nosotros debemos ser personas, hermanos. Aquí se le habla a un líder de la iglesia, pero ¿será que solo los líderes de la iglesia son los que deben mantener a una iglesia sana? La respuesta es no. Una iglesia sana depende de todos sus miembros para mantener la sana doctrina. Así que necesitamos ser personas que puedan identificar el error y la mala enseñanza.
Pero no podemos olvidar, hermanos, lo que Pablo dice en el versículo 5, que toda la instrucción que nosotros damos y el objetivo es amar a esas personas para que ellos puedan volverse del error y aprender lo que es la verdad. Entonces, amando nosotros a estas personas es como nosotros podemos instruirlos. Nuestro propósito no es ganar batallas doctrinales. Nuestro propósito es instruir personas y de esa manera amarles para que luego ellos puedan cambiar sus malas enseñanzas. Es sembrar semillas para que ellos puedan arrepentirse y puedan llegar a la salvación que solamente es en Cristo Jesús. Mire, una pequeña señal de un cristiano inmaduro es la falta de amor por otras personas, especialmente de aquellos que creen algo diferente que ellos. Así que muchas veces yo veo que la primera reacción de una persona cuando escucha a alguien más que no se alinea con lo que él cree es enojarse. Yo recuerdo una conversación hace algunos días, dos personas, compañeros de mi clase de inglés, de diferentes denominaciones, estaban peleando entre ellos. Y el uno le decía, pero es que tú nos robaste, ustedes nos robaron nuestra identidad. Y el otro le decía, pero es que tú crees que esa cosa te va a salvar. Y estaban tirándose el uno y al otro, ¿verdad? Y yo vine y pues solo escuchaba y de repente me metí en la plática y les pregunté a los dos, ¿ustedes dicen los dos ser seguidores de Cristo Jesús? Y los dos dijeron sí. ¿Ustedes cómo creen que se siente Cristo Jesús viendo la manera en que ustedes se están tratando el uno al otro? Y los dos se quedaron así, ¿no? Y yo le dije a uno de ellos, porque yo sabía que con el otro no iba a razonar, le dije, ¿sabes qué? Cuando tú quieras nos sentamos y hablamos acerca de la fe. Y yo sé que tú tienes muchas diferencias con lo que tú y yo creemos, pero nosotros podemos sentarnos y hablar como personas civilizadas sin dañarnos los unos a los otros. Y quizás lleguemos a un acuerdo de saber que quizás, yo no sé, lo que te han enseñado a ti no es verdadero, o quizás hay cosas que yo no estoy entendiendo, que tú sí entiendes, pero podemos razonar y hablar. Y entonces, desde ese momento, esa persona ha tenido una buena amistad conmigo. Y cada vez que me ve, me habla y quiere platicar conmigo. Entonces, hermanos, no es solamente decirle a la persona, estás equivocado. Yo sí tengo la verdad. De hecho, yo no puedo decir yo tengo la verdad. La palabra de Dios tiene la verdad. Pero yo no puedo tomar a una persona y tratar de destruirla si primeramente en mi corazón yo no he amado a esa persona. Porque yo lo que quiero es que esa persona llegue al conocimiento de Dios verdadero para que él pueda glorificar a Dios. Lo que yo busco es la gloria de Dios. No ganar un debate. Yo busco la gloria del Señor que me ha salvado a mí. Así que, bueno, supongamos que hay una persona que está llevando falsas enseñanzas dentro de nuestra iglesia y nosotros identificamos el error y luego vinimos y hablamos con esa persona y la persona insiste que no. La mayor parte de las personas han llegado a un acuerdo y dicen, así es como la Biblia dice y nosotros tratamos de persuadir a esa persona. Entonces Pablo dice cómo debemos actuar con esa persona. Dice, más adelante, el versículo 20, él da y dice, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, ¿qué significa entregar a Satanás? Bueno, no es que iba a venir el cachudo y lo iba a llevar, ¿verdad? No. Significa expulsarlo de la iglesia. Que él no iba a ser parte ya de los creyentes como comunidad, porque no se quiere alinear con lo que la Sana Escritura dice. Entonces, esa es la última instancia, ¿verdad? Pero ojo que aún esa última instancia y la expulsión de la iglesia tiene, hermanos, el objetivo de restaurar a ese hermano. Si usted va más adelante, en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 5, 1 Corintios 5, 5, dice, Pablo da instrucciones a un miembro de la iglesia. Y note que esta expulsión era restaurar al hermano. Mire, 1 Corintios 5, 5 dice, y a ese hombre entréguenlo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida con la esperanza de que su espíritu se salve. O sea, la esperanza de Pablo era que al expulsarlo de la iglesia, esa persona iba a reflexionar y luego iba a decir, yo estoy equivocado, quiero volver a la comunión de los santos,
me arrepiento de haber enseñado ese tipo de cosas, por favor, perdónenme. Y ahí es donde el objetivo de Pablo es ganar a esa persona, no destruirlo. No es que, sí, nos deshicimos de esa persona, qué bueno que ya no viene el hermano tal, porque todo lo que estaba enseñando era malo, ¿no? Más bien deberíamos dolernos si una persona es expulsada y no regresa a la comunión de los santos. Así que hemos hablado, hermanos, de que nosotros no podemos añadirle a la fe, ¿no? Ciertas cosas. Pero Pablo dice aún así, una cosa más. Pablo dice, no podemos olvidar que la ley es buena. Y necesitamos entender por qué la ley es buena. Mire, la ley tenía, hermanos, el objetivo no de salvar a las personas, sino de mostrarle a las personas que ellos eran incapaces de cumplir la ley a cabalidad. Y que solo había uno que era capaz de cumplir la ley. Y entonces, ahí cuando nosotros nos damos cuenta de que somos incapaces de cumplir la ley, es cuando corremos a Cristo. Porque usted solo necesita desobedecer en una cosa la ley para incumplir toda la ley, para quedar descalificado. Entonces, el único que ha podido cumplir la ley es Cristo Jesús. Y a Él es a quien nosotros corremos en busca de salvación para decirle, yo no puedo. Señor, yo me equivoco todos los días. Pero tú sí puedes, Jesús, porque tú eres el que a perfección cumplió la ley. Así que Pablo dice, ¿cuál es la función de la ley? La ley es buena, hermanos, porque la ley es la que hace que nosotros podamos ver cuáles son aquellas personas que deciden pecar deliberadamente, y es aquella que nos refrena a nosotros de poder ir contrarios a la voluntad de Dios, y es aquella que nos mantiene en el camino para que nosotros podamos servir a Dios y glorificarle. Mire, hace unos días se fue la luz aquí en la ciudad, había una tormenta y entonces se había ido la luz en los semáforos. Y a mí me encanta esta sociedad porque hay un orden en el tráfico. Yo sé que algunos se quejan, pero comparado con India, esto es una belleza. Comparado con Honduras, el tráfico aquí es una belleza. Ahora, ¿qué pasó? Había una intersección de 4 lugares, 4 pasos, ¿verdad? Y los semáforos apagados. ¿Y usted sabe lo que hace la gente aquí? El primero que llegó, de cada dirección pasa, ¿no? Entonces este pasa, después este que llegó después pasa a este, entonces después le toca a este, y así cada uno van pasando y nadie se está peleando. ¿Cómo sería si fuera la luz allá en nuestros países y estamos ahí en el medio del tráfico? Entonces, imaginémonos que la ley está puesta ahí. La ley dice aquí, cuando no hay luz, esto es lo que debe pasar, ¿no? Entonces, ¿es buena la ley? Sí, ¿verdad? Nos ayuda a vivir a nosotros en orden. Evita que nos matemos los unos a los otros. Evita que nos asesinemos los unos a los otros. Evita que robemos los unos a los otros. La ley, hermanos, nos protege a nosotros. Entonces, Pablo dice que la ley es buena en ese sentido. Pero la ley no es buena, hermanos, cuando nosotros ponemos todas las cosas de la ley como la motivación para que nosotros la cumplamos y que eso nos salve. Porque solo hay uno que puede salvar. Es Cristo Jesús, no el cumplimiento de la ley. Entonces, Pablo dice en el versículo 9, dice, la ley es para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los asesinos, para los inmorales, para los homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Ahora, cuando nosotros leemos versículos como estos, tendemos a enfocarnos en cosas como la ley es para los asesinos, ¿no? La ley es para aquellos que son sexualmente promiscuos, ¿verdad? Los inmorales. Pero cuando vamos viendo más adelante, hermanos, dice que la ley es para los mentirosos. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho una mentira? ¿Cuántas veces nosotros hemos jurado en falso? O hemos roto los 10 mandamientos que dice no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos de ustedes han dicho, ay Dios mío,
¿Ah? ¿No es eso tomar el nombre de Dios en vano? Entonces somos culpables ante la ley y necesitamos a Cristo Jesús para que nos salve, hermano. De hecho, Jesús vino a elevar la ley. Lea Mateo capítulo 5 y dése cuenta lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Dice, si alguno miró a una mujer para codiciarlo, ya adulteró con ella en su corazón y es culpable de juicio. Y luego dice, si alguno pensó mal en su corazón contra su hermano, es como que le hubiera matado. Entonces nosotros miramos a los asesinos y decimos, ese es culpable, ¿no? Entonces, humanamente sí, él merece ir a la cárcel. Pero ante Dios, ambos, con solo que yo pensé, merezco el juicio de Dios. Porque he lastimado a un Dios santo. Entonces, ¿quién se escapará del juicio final, hermanos? Ahí es donde nosotros corremos a Cristo Jesús, el único que puede darnos salvación, el único que puede, a quien nosotros le damos todas nuestras equivocaciones y Él nos da su santidad. Él nos limpia de todo pecado. Así que mi pregunta para usted es, ¿está usted limpio delante de Dios? Y cuando le pregunto esto, no le estoy preguntando si usted es una persona buena. Lo que le estoy preguntando es, ¿le ha entregado usted a Cristo Jesús todos sus pecados? Y le ha dicho, Jesús, yo no puedo por mí mismo. Todos los días me equivoco, así que corro a ti, Jesús. Límpiame y hazme una persona santa, piadosa, que camine contigo todos los días. Hermano, si usted no ha hecho eso, o amigo, porque no es mi hermano todavía, amigo, si usted no ha hecho eso, hoy es el día para que usted pueda decirle, yo no puedo por mí mismo. Necesito a Cristo Jesús, aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Jesús no dijo, la ley es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Porque Él se sacrificó por nuestros pecados. Así que, hermanos, ¿cómo aplicamos esto? Vamos a sacar algunas aplicaciones. Quisiera hoy, el día de hoy, preguntar ¿por qué es tan importante creer bíblicamente? Y esta es la respuesta. Una creencia equivocada llevará a un comportamiento equivocado en la vida cristiana. Así que para que usted pueda actuar correctamente, primero debe creer correctamente. Creer lo que es bueno, la sana doctrina. Así que por eso, hermanos, la importancia de conocer la verdad. Aunque estas instrucciones eran dadas para Timoteo, un líder de la iglesia, un pastor, como usted quiera llamarlo, yo quisiera decirle que estas instrucciones son para nosotros también, para cada miembro de la iglesia, para que juntos podamos ponernos a los pies de otros cristianos maduros y aprender para que seamos defensores de la fe. El apóstol Pedro decía, para que nosotros estemos listos para dar defensa a todo aquel que demande una razón de la fe. Entonces, esto es para todo creyente, hermano. Así que déjeme motivarle para que usted sea una persona. De hecho, felicitarle también, porque hay muchas personas. Mire, la clase de Armando los domingos ha hecho una revolución. Muchas personas viniendo y queriendo aprender y queriendo saber más de la Biblia. Eso significa avivamiento dentro de la iglesia. Eso significa personas que tienen sed. Una iglesia que se quiere educar para conocer la verdad. Mire, las reuniones de los hombres, antes teníamos que rogarles para que pudieran venir. Ahora como hay carne asada, no, hermanos, los hombres están viniendo y están aprendiendo los unos de los otros. Así que si aquellos que no han ido a una reunión de varones, les pido, vayan, compartan con otros hombres. Hermano, una iglesia que tiene hombres y que se preocupan por estudiar la verdad, es una iglesia que va a llevar a su familia a conocer la verdad y va a instruir a sus hijos. Hermanos, tan importante para nosotros es que si nosotros como padres no conocemos la verdad, el gobierno va a educar a nuestros hijos. Y después nos preguntamos si venimos y le decimos al pastor, ayúdeme que yo no sé qué hacer con mi hijo. Bueno, son años que le has dado tu hijo a esta sociedad y a este gobierno para que te los eduque. ¿Cómo esperas que ellos salgan? ¿Verdad? Así que necesitamos padres piadosos que conozcan
la verdad. En tercer lugar, hermanos, yo quiero motivarle para que usted, hermano, sea alguien que vea a las personas con amor. Que cuando alguien no cree y quizás usted ve un error en la otra persona, usted primero se examine cuál es la motivación por la cual yo quiero corregir a este hermano. ¿Es el amor o simplemente estoy enojado porque no cree lo mismo que yo creo? Realmente debería ser el amor. Mire, muchas veces vienen personas y me dicen, ¿por qué tú no le dices a esa persona que tiene que creer esto y esto y esto? Bueno, yo me voy por los métodos. Yo sé que puede haber cosas. Yo sé que en el futuro puede haber otra oportunidad que me da la entrada para poder hablar de esa cosa que está incorrecta. O quizás esa persona no conoce a Dios y pues persiste en su error, y aunque quizás yo le diga, un día ellos se van a alejar de esta iglesia. Porque no van, en su mente, ellos no van a querer la verdad. Entonces Pablo decía, yo a Himeneo y a Alejandro los entregué a Satanás. La Biblia no nos dice si ellos regresaron, ¿verdad? Pero en un momento ellos se apartaron porque no se alinearon con la verdad. Entonces debemos dejar que muchas veces decir la verdad en amor, pero también dar tiempo para que el Señor y el Espíritu Santo transformen los corazones de esas personas, si es que no es una amenaza terrible que necesita ser tratada en el instante, ¿verdad? Así que finalmente todos, hermanos, nosotros somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Pablo se veía a sí mismo como el más vil de los pecadores, y tú y yo no somos diferentes. Cuando nosotros nos ponemos a examinar cada una de las cosas que dice la ley de Dios, en realidad ninguno de nosotros cumple. Vamos a los primeros dos, que dice que son como Jesús resumió la ley. Dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Quién de ustedes ama a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón? Levante la mano. La realidad es que todos caeríamos. Ninguno puede amar a Dios perfectamente. Solo hay un amor puro. Es el que Él nos da a nosotros primero. Así que todos necesitamos ese sacrificio de Cristo. Todos tenemos que venir a Dios diciéndole, Dios, he incumplido tu ley, pero tú la cumpliste por mí. Así que ahora te entrego, Dios, mis imperfecciones, y dame tu perfección. Y luego agradezcamos a Dios porque la ley es buena. Si no viviéramos en un caos total en la sociedad, la ley es buena para nosotros, hermano. Y cuando nosotros llegamos a ser cristianos, antes la ley nos parecía una carga, ¿no? Ay, como que yo tengo que ir a la iglesia para cambiar esto y esto y esto. Ahora, Dios ha cambiado mi corazón, que yo digo, Señor, cuán hermosa es tu ley. Muéstrame, Señor, si en mi camino hay caminos perversos y torcidos, para que yo pueda enderezarla y pueda seguirte como tú quieres. Así que gracias a Dios, hermano, si usted tiene ese corazón. Y si no, pídale a Dios que le dé un corazón para poder servirle y amarle y hacer lo que Él pide. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias.